Hermanos, hoy quiero darle testimonio de lo que mi Padre Celestial en profecías me dijo, que tenía que pedirle mucha misericordia a Él por mi vida. Es así como desde el 12 de mayo me vi muy enferma en situaciones que perdí conocimiento. Estuve 19 días en UCI, donde los médicos no daban buenos diagnósticos de vivir, pero mi familia, mi esposo, mi madre, mis amigos y muchos de ustedes oraron por mi vida y aclamaron para que Dios se manifestara e hiciera su obra en mí. Estando en la UCI fue el pastor de la iglesia, Luis Felipe, y yo en coma sentí regocijo en mi corazón y sabía que Dios estaba conmigo y que iba a tener misericordia de mí. Es así que el día 19 bajaron la sedación y decidieron desentubarme, pero había opciones de que no respirara por mí sola, pero Dios es misericordioso, hizo que mis pulmones volvieran a respirar por sí mismos. También que con mi cuerpo inmóvil solamente movía los ojos y hablaba. Cuando desperté, le conté a mi madre que había estado presente en un lugar de tormento, ante el libro de la vida, donde me había mostrado todo lo bueno y todo lo malo que había hecho, donde tenía que responder por mis actos, por hacer y por no hacer, pero más sin embargo que estuve ante un mar muy hermoso, en el cual yo quería ingresar a él, pero dos seres me cogían de los brazos y me decían que no podía ir todavía, que no era mi tiempo, que además mi madre, mi progenitora me estaba esperando y no me soltaba de la mano, que ella no permitiría que yo me fuera hacia allá. Esos seres celestiales era un ángel vestido de blanco y una mujer de blanco. No puedo decirles cómo era su rostro, porque no los vi, solo sé que brillaban y eran muy hermosos. Después de hablar con mi madre nos trasladaron a la ciudad de Cali. Es allí donde estuve 3 meses, con mucho dolor, el cual recordaba aquellas promesas de Dios que pidiera misericordia por mi vida. Allí empecé a orar por mí y a pedirle misericordia para que Él cesara aquel fuerte dolor. De nuestra iglesia permitieron que una hermana me impusiera manos, hiciera oración por mí, y Dios nos bendijo sus manos para que me ayudara en aquel fuerte dolor. Es allí que Él tuvo misericordia de mí en esta clínica. También daban pocas esperanzas de vida para mí, ya que tuve una falla multiorgánica, tuve bacterias intrahospitalarias muy agresivas, pero Dios me mostró su mano misericordia a mí y a todos los médicos que me rodeaban en este lugar. Me acompañaron enfermeras, médicos que fueron ayudadores en mi paso, para el consuelo de mi dolor y de mi alma. Durante esta estancia me realizaron 8 cirugías y siempre hablaban de cortarme las piernas, de amputármelas. Eran en las cuales las últimas cirugías desperté con mucho regocijo en Dios, clamándole, dando gracias a Dios porque Él permitió escuchar mis oraciones, donde yo le pedía que no permitiera que me sacaran piel de mi otra pierna para ingresarla en la pierna enferma. Es así como los médicos se sentían muy extrañados todos, querían hablar conmigo porque ellos decían que era un milagro de Dios, porque había tenido múltiples infartos cerebrales y derrames, y era un poder de Dios que pudiera moverme, hablar, conocer. Y es así como glorificó el poder y la misericordia de Dios, porque Él ha permitido que vuelva a sus atrios a dar certeza de que tenemos un Dios vivo, que todo lo puede. Esto lo testifico para dar la gloria y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Testifico para darle la gloria y la honra al Señor, que hace 19 años me diagnosticaron un glaucoma en los ojos. El médico me dijo que no me podía operar porque el glaucoma que yo padecía era un glaucoma severo, entonces no era para operación. Me dijo que solamente me podía seguir aplicando unas gotas de por vida y visitar el médico cada 3 meses, al oftalmólogo cada 3 meses. Yo seguía haciéndolo y siempre me daban las gotas y listo. Cuando iba, el doctor me decía que el glaucoma hacía unos agujeros en los ojos y que yo quedaría ciega muy joven. Entonces yo empecé a orarle y a clamarle al Señor
que yo necesitaba mis ojos sanos para poder leer la Biblia, para poder servirle a Él. Y entonces seguí clamándole y clamándole al Señor. Ya seguí yendo al oftalmólogo y el oftalmólogo ya no me dijo que cada 6 meses, que podía seguir yendo cada 6 meses. Yo le dije que qué pasaba y me dijo que el glaucoma estaba ahí, que no se me había quitado, que todavía tenía glaucoma. Bueno, yo seguí y me resultó el viaje a Portugal. Yo me vine y como hacía como 3 meses atrás, había estado en el oftalmólogo, o sea que me faltaban 3 meses para volver más. Y llevo un año aquí en Portugal y serían como por ahí unos 16 meses sin visitar el oftalmólogo. Empecé a padecer acá en Portugal unos dolores muy fuertes en los ojos. Yo me asusté, pero yo escuchaba las enseñanzas de la hermana María Luisa, porque aquí en Portugal no había encontrado iglesia, no había iglesia aquí en la parte donde yo me encuentro. Bueno, yo seguí yendo al oftalmólogo, o sea, pude conseguir dinero e ir al oftalmólogo aquí en Portugal. El oftalmólogo me dijo que era lo que tenía. Yo le dije que padecía de glaucoma. Él me dijo pero que tenía que mostrarle los exámenes de Colombia y yo no los tenía. Entonces me dijo que me tenía que volver a hacer exámenes de nuevo en los ojos. Me hizo los exámenes y los resultados, para la gloria y honra del Señor, fueron que yo no tenía ya glaucoma. El médico me dijo que ya yo no tenía glaucoma, que siguiera usando el timolol apenas un frasquito y que lo suspendiera porque yo ya no tenía nada en los ojos. Yo sí había notado que mis ojos los tenía pequeños y se me agrandaron un poquito otra vez. Entonces, y el dolor que yo tenía en los ojos, el médico me dijo que ese dolor que yo tenía en los ojos no era de glaucoma, porque el glaucoma no dolía y que los ojos no podían dolerme, que eso era más bien del estrés que yo padecía. Entonces cuando él me dijo eso, yo empecé a entender que era el Señor el que me estaba sanando mis ojos. Y ya cuando el doctor me dijo que no tenía glaucoma, ahí sí fue cuando confirmé que el Señor había hecho una obra en mí, que ya me había sanado mis ojos. Todo esto lo testifico para darle la gloria y la honra al Señor. Para la honra y la gloria del Señor, en el año 2014, el Señor en profecía me decía que yo recibiría un diagnóstico descorazonador y sin esperanza, pero que yo no tuviera ningún temor al escuchar esas palabras, porque Él mismo sería quien estaría orando y no permitiría que ninguna de aquellas palabras hiciera efecto en mí, que de hecho yo estaría experimentando muchas cosas en mi cuerpo, pero que no temiera que era Él el que estaría orando. Fue así como en el 2015 yo sufrí unos muy fuertes dolores de espalda y fueron de tal manera que tuve que ir a la sala de emergencias y allí justamente ese diagnóstico se hizo realidad. Me dijeron que yo tenía una artrosis en la espina dorsal, que era una enfermedad incurable y que además era una enfermedad degenerativa, que ya tendría que tomar una medicina con unos poderosos productos como narcóticos y opiáceos para yo poder soportar ese dolor, y que se iría deteriorando mi salud hasta que yo tendría que usar una silla de ruedas por más tardar en 5 años. Cuando yo escuché este revelador diagnóstico, yo solamente glorifiqué al Señor, porque pensé que si se estaba cumpliendo esa primera parte de su palabra que Él me había dicho, también se estaría cumpliendo la segunda y Él me estaría sanando. Efectivamente yo tuve que recibir esas medicinas, los dolores sin ellas eran insoportables, pero esa semana yo a través de los sueños recibí una imposición de manos de la hermana María Luisa y a partir de ese día yo nunca más necesité tomar esa medicina. El Señor me siguió guiando y me decía cómo yo tendría sensaciones en mi cuerpo y cómo esas sensaciones irían desapareciendo. El médico que confirmó el diagnóstico decía que yo tendría que usar, aparte del brace que me dieron para salir de la sala de emergencias, en muy poco tiempo yo tendría que estar usando un caminador
y posteriormente una silla de ruedas, que para el año 2020 yo ya tendría que estar en una clínica para el dolor porque las medicinas no serían suficientes ni ninguna fórmula que me aumentaran bastaría. Pero hermanos, aquí estoy. La realidad fue que el Señor no permitió que todas esas cosas sucedieran, me fue sanando paulatinamente y yo nunca perdí la totalidad de mi movilidad y yo estoy muy bien gracias a la obra del Señor en mí. Lo testifico para darle la honra y la gloria a mi Señor. Buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga. Testifico para enaltecer y engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. El Señor en su santa profecía me venía hablando que Él iba a obrar una sanidad en mi cuerpo, la cual no lo entendía. En el mes de julio me apareció en mi pie derecho, de la rodilla hacia abajo, un rojo. Ese rojo día tras día se fue expandiendo. Yo acudí a la ciencia médica, como el Señor en pasadas profecías también me había dicho, y en la ciencia médica me dijeron que era una erisipela, la cual me mandaron fue medicamentos y reposo para estar en casa. Acudí a la iglesia, acudí a la alabanza y en sus obreros me impusieron manos, y después de esa imposición de manos empecé a notar el cambio, cómo se fue reduciendo ese rojizo. En el transcurso de una semana ya ese rojo desapareció totalmente. Eso lo testifico para engrandecer y enaltecer el nombre de mi Padre Celestial. Gracias. Que el Señor del cielo los siga bendiciendo grandemente. Amén. Hermanos, yo quiero testificar de la grandeza y del respaldo que Dios nos da. Así fue como el Señor me había hecho en profecía que en el momento, iba a llegar un momento en el cual Él iba a dar su respaldo y que no temiera, que hiciera lo que tuviera que hacer, que no tuviera miedo ni temor de nada, porque Él iba a estar allá al lado mío. Así fue como esa semana, el lunes, uno de mis sobrinos tuvo un accidente grave. Él quedó prácticamente paralizado de la cadera hacia arriba porque la cadera se la zafó y tuvo varias heridas. Él no podía moverse, él no se podía, mi hermana estaba desesperada. El médico le dijo, son más o menos 2 a 3 meses que su hijo va a quedar totalmente inválido. Hermanos, fue un milagro tan grande y esto es una emoción tan grande que mi hermana me llamó y me contó y me dijo, Yari, yo sé que usted es hija de Dios, yo sé que Dios la escucha, por favor, venga, ayúdeme, mi hijo está muy mal. Yo fui a la clínica, hermanos, y el niño estaba muy hinchado, no se podía mover, no se podía ni siquiera voltear para ninguna parte. Los médicos, los enfermeros bregaban para voltearlo. Hermanos, mi hermana me dejó sola un momento con él, le oré a Dios, le dije, tus hermanos, y para la gloria y para la honra de mi Padre Celestial, esto fue el lunes, hermanos, ayer le dieron de alta a mi sobrino, y ayer mi sobrino pudo sentarse y pudo comer por sí mismo, se sentó, dio unos pasos después de que no podía ni siquiera voltearse. Esto lo testifico para engrandecer